Todo comenzó hace 3 años, cuando mi madre, Leticia, tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Yo, Camila, había confiado en ella ciegamente, como cualquier hija lo haría. Habíamos pasado por muchas cosas juntas, y siempre pensé que, a pesar de nuestras diferencias, ella siempre estaría de mi lado. Pero me equivoqué. En ese entonces, yo acababa de heredar una pequeña propiedad de mi abuela paterna, una casa antigua en un barrio tranquilo, que aunque no era lujosa, tenía un valor sentimental incalculable. Mi abuela y yo éramos muy unidas, y esa casa era el único recuerdo tangible que me quedaba de ella. Mi madre nunca se llevó bien con mi abuela, por lo que no me sorprendió que mostrara poco interés en la casa cuando la heredé. Unos meses después de recibir la herencia, empecé a notar que mi madre estaba más distante de lo habitual. Su comportamiento se volvió errático, pasaba menos tiempo en casa y más en reuniones con personas que yo no conocía. Cuando la confronté, siempre tenía una excusa lista, que si estaba ocupada, que si tenía que hacer unos trámites, que no me preocupara. Yo, confiada, le creí. Un día, recibí una llamada inesperada de un conocido abogado de la familia. Me dijo que necesitaba verme de inmediato para discutir algo importante. Extrañada, accedí a reunirme con él esa misma tarde. Fue entonces cuando mi mundo se vino abajo. Mi madre, sin mi consentimiento, había vendido la casa de mi abuela. No solo eso, había falsificado mi firma para completar la transacción. El abogado me entregó los documentos que confirmaban la venta, y no podía creer lo que veía. Mi propia madre me había traicionado. Volví a casa con la esperanza de que todo fuera un malentendido, una confusión. Pero cuando confronté a Leticia, su respuesta fue aún más devastadora. No solo admitió lo que había hecho, sino que lo justificó diciendo que necesitaba el dinero para un negocio que iba a cambiar nuestras vidas. Cuando le pregunté por qué no me había consultado, su respuesta fue fría y directa: tú no lo entenderías, Camila. Esto es por nuestro bien. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Sentí una mezcla de ira, dolor y traición. Aquella casa era lo único que me quedaba de mi abuela, y mi madre la había vendido como si fuera cualquier cosa, sin importarle lo que significaba para mí. No podía soportar verla, así que me marché de casa, dispuesta a cortar la relación por completo. Mi madre intentó contactarme varias veces después de eso, pero yo me negué a responder. Estaba tan herida que no podía ni siquiera pensar en perdonarla. Los meses siguientes fueron difíciles. Me mudé a un pequeño apartamento y comencé a trabajar duro para mantenerme a flote. Leticia, por su parte, parecía prosperar. Escuchaba rumores de que su negocio estaba yendo bien, que estaba ganando más dinero que nunca. Cada vez que oía algo sobre ella, sentía una punzada de resentimiento. Me había traicionado por dinero, y parecía que estaba saliéndose con la suya. Pero la vida tiene una manera extraña de poner las cosas en su lugar. A medida que pasaba el tiempo, empecé a escuchar rumores diferentes. Al parecer, el negocio de mi madre no iba tan bien como ella había esperado. Había hecho malas inversiones y estaba perdiendo dinero rápidamente. Su vida, que había parecido tan perfecta después de la traición, estaba comenzando a desmoronarse. Yo observaba desde la distancia, sin intervenir. No me sentía mal por ella, después de todo, ella misma se había metido en ese lío. Sin embargo, no podía evitar sentir una extraña mezcla de satisfacción y tristeza al ver cómo todo lo que mi madre había construido sobre la base de su traición empezaba a derrumbarse. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos, recibí una notificación que llamó mi atención. La casa que mi madre había vendido, la casa de mi abuela, estaba de nuevo en el mercado. Mi corazón dio un vuelco. Era como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad, una forma de recuperar lo que había perdido. Sin pensarlo 2 veces, comencé a investigar la situación de la venta. Descubrí que la persona que había comprado la casa de mi madre estaba pasando por dificultades financieras y necesitaba venderla rápidamente. Esto me dio una oportunidad única. Podía recuperar la casa a un precio mucho más bajo de lo que valía originalmente. Con la ayuda de un amigo que trabajaba en bienes raíces, hice una oferta. En menos de una semana, la oferta fue aceptada, y la casa volvió a estar a mi nombre. No le dije nada a mi madre. Sabía que eventualmente lo descubriría, pero quería esperar hasta que todo estuviera en su lugar. Mi plan estaba en marcha, y esta vez, yo tenía el control. Tras recuperar la casa de mi abuela, comencé a observar de cerca la vida de mi madre desde la distancia. Aunque ya no manteníamos contacto, sabía que las cosas no iban bien para ella. Leticia había pasado de ser una mujer acomodada, segura de sí misma, a estar atrapada en un ciclo de deudas y malas decisiones. El dinero que había obtenido de la venta de la casa se había desvanecido en una serie de inversiones fallidas y apuestas desesperadas por mantener un estilo de vida que ya no podía sostener. Por otro lado, yo había logrado establecerme en mi nuevo apartamento. Mi trabajo en una agencia de marketing estaba yendo mejor de lo esperado, y había empezado a ahorrar lo suficiente para vivir cómodamente. Aunque seguía sintiendo el dolor de la traición, el hecho de haber recuperado la casa de mi abuela me daba una extraña sensación de satisfacción.
Sabía que Leticia no tardaría en descubrir que la casa estaba nuevamente en mi posesión, y esperaba con ansias ese momento. No pasó mucho tiempo antes de que los problemas de Leticia empezaran a afectarla de manera más visible. Los amigos y conocidos que antes la rodeaban comenzaron a distanciarse cuando se dieron cuenta de que su fortuna se estaba agotando. Los negocios que había iniciado con el dinero obtenido de la venta de la casa empezaron a fracasar uno tras otro. Ya no podía ocultar la realidad, estaba al borde de la ruina. Un día, mientras revisaba las redes sociales, vi una publicación que me llamó la atención. Era una foto de Leticia, tomada en un evento benéfico al que había asistido. Lo que me sorprendió no fue verla en el evento, sino su apariencia. La mujer que solía ser siempre impecable y elegante ahora lucía agotada, con el rostro marcado por las preocupaciones. Sus ojos, que antes brillaban con una confianza casi arrogante, ahora mostraban una sombra de desesperación. Las leyendas en las fotos no ayudaban. Comentarios sobre su estado financiero y la incertidumbre que la rodeaba eran el tema de conversación entre aquellos que alguna vez la admiraron. Al principio, intenté ignorar esos comentarios, pero la curiosidad pudo más. Empecé a investigar un poco más sobre la situación de Leticia. Pronto descubrí que había tenido que vender varias de sus propiedades y pertenencias para pagar deudas. La casa en la que vivía, que había comprado años atrás con el dinero de la venta de la casa de mi abuela, era lo último que le quedaba. Sabía que estaba a punto de perderla también, y que la situación se estaba volviendo crítica. El momento que tanto había anticipado finalmente llegó. Recibí una llamada inesperada una tarde de viernes. Al ver el nombre de Leticia en la pantalla de mi teléfono, sentí una mezcla de emociones. No había hablado con ella desde la confrontación sobre la venta de la casa. Dudé por un momento, pero decidí contestar. Camila, su voz sonaba más débil de lo que recordaba. Sé que no tenemos la mejor relación ahora mismo, pero necesito hablar contigo. La escuché en silencio. Después de todo lo que había pasado, no estaba segura de que quería oír de ella. ¿Qué pasa?, respondí, manteniendo la frialdad en mi voz. Estoy en una situación difícil, dijo con un tono casi suplicante. Las cosas no han salido como esperaba. He cometido errores, lo sé, pero necesito tu ayuda. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había hecho, ahora venía a pedirme ayuda. La ironía de la situación era casi ridícula. ¿Por qué piensas que te ayudaría?, pregunté, sin intentar ocultar el rencor en mi voz. Leticia hizo una pausa. Sabía que era consciente de lo que me estaba pidiendo, pero parecía desesperada, porque soy tu madre, Camila. A pesar de todo, somos familia. No puedo quedarme sin hogar. Si pierdo esta casa, no sé a dónde iré. Estoy arruinada. Esa palabra, arruinada, resonó en mi mente. La mujer que había traicionado a su propia hija por dinero ahora estaba pidiendo ayuda para no quedarse en la calle. Era como si el destino hubiera decidido darle una lección, pero la decisión final estaba en mis manos. ¿Sabes? Es curioso que digas eso, respondí. Justo compré una propiedad hace poco. ¿Te gustaría saber cuál? Hubo un silencio en la línea, como si Leticia estuviera procesando mis palabras. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué quieres decir? Compré la casa de la que me echaste. La casa de la abuela, dije, dejando que la verdad se hundiera. Y ahora soy yo la que tiene el control. La reacción de Leticia fue inmediata. La escuché jadear al otro lado del teléfono, su respiración se volvió errática. No podía imaginar la sorpresa y el horror que debía estar sintiendo en ese momento. Camila, por favor, comenzó a decir, pero la interrumpí, no hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Tienes un mes para desalojar esa casa. Haz lo que quieras con el tiempo que te queda, pero después de eso, ya no será tu hogar. Leticia intentó protestar, suplicar, pero yo ya no la escuchaba. Había tomado mi decisión, y no había vuelta atrás. Colgué el teléfono, sintiéndome extrañamente liberada. Sabía que lo que acababa de hacer era cruel, pero también sabía que Leticia había tomado su decisión hace mucho tiempo, y ahora estaba pagando el precio. Los días posteriores a la llamada fueron una mezcla de emociones para mí. Sabía que había tomado una decisión drástica, pero no podía evitar sentir una cierta satisfacción al imaginar la cara de Leticia cuando recibiera la notificación de desalojo. El proceso legal se movió rápidamente, y pronto, mi madre fue informada oficialmente de que tenía que dejar la casa en un plazo de 30 días. No había marcha atrás. Durante esas semanas, evité cualquier intento de contacto por parte de Leticia. Me envió varios mensajes y dejó incontables mensajes de voz, pero yo los ignoré todos. No quería escuchar sus súplicas, ni mucho menos sus justificaciones. Sabía que lo único que intentaría sería manipularme, como lo había hecho tantas veces antes. Esta vez, yo tenía el control, y no pensaba ceder. En paralelo, me aseguré de que todo estuviera listo para cuando la casa quedara vacía. Planeaba renovarla, devolverle la vida que había perdido después de la venta.
Quería que cada rincón de esa casa reflejara la memoria de mi abuela, la única persona que realmente había estado a mi lado en los momentos difíciles. No era solo un acto de venganza, era también una forma de honrar su legado, algo que Leticia nunca había comprendido. A medida que el plazo de desalojo se acercaba, comencé a recibir noticias de conocidos que me hablaban de la situación de mi madre. Al parecer, había intentado encontrar un nuevo lugar donde vivir, pero con su situación financiera, nadie estaba dispuesto a arriesgarse a alquilarle una propiedad. Había agotado todas sus opciones. Aquellos que una vez se hacían llamar sus amigos ahora la evitaban, temerosos de que les pidiera dinero o un lugar donde quedarse. Leticia se encontraba completamente sola, y sabía que, aunque me doliera admitirlo, yo había contribuido a esa soledad. Un par de días antes de la fecha límite, decidí visitar la casa. Quería ver cómo estaba todo antes de que Leticia se fuera. Sabía que sería un momento incómodo, pero también necesario. No había visto a mi madre en persona desde que la confronté por la venta de la casa, y aunque había rehecho mi vida sin ella, enfrentarnos cara a cara sería la culminación de todo. Cuando llegué, el lugar estaba silencioso, casi desolado. Toqué la puerta y esperé, sabiendo que ella estaba adentro. Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente. Leticia se veía aún más demacrada de lo que había imaginado. Sus ojos, que alguna vez habían estado llenos de vida, ahora parecían vacíos, marcados por la desesperanza. Me miró, y por un instante, vi en su rostro una mezcla de miedo y resignación. Camila, dijo con una voz apenas audible. No esperaba verte aquí, vine a asegurarme de que te irás, respondí fríamente, sin dejar espacio para la compasión. Ella asintió, sin decir nada más, y me hizo un gesto para que entrara. La casa estaba vacía, más de lo que recordaba. La mayoría de los muebles habían desaparecido, vendidos probablemente para cubrir alguna deuda. El lugar que una vez había sido mi hogar estaba reducido a un cascarón vacío, una representación física de lo que quedaba de la relación entre mi madre y yo. Caminé por la casa, observando cada rincón con detenimiento. Cada habitación traía recuerdos de mi infancia, de los momentos felices que Leticia y yo habíamos compartido antes de que todo se desmoronara. Era difícil reconciliar esos recuerdos con la realidad que ahora enfrentaba. Leticia me seguía en silencio, sabiendo que no tenía nada que decir que pudiera cambiar lo que estaba a punto de suceder. Finalmente, llegamos al salón principal, donde alguna vez habíamos pasado tantas tardes juntas. Me detuve en seco y me giré hacia ella. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, rompiendo el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. ¿Por qué vendiste la casa? No me refiero solo al dinero, sino a lo que significaba para mí. Leticia me miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. No lo sé, Camila. Creí que estaba haciendo lo correcto. Pensé que ese dinero nos ayudaría a ambas, pero me equivoqué. Perdí de vista lo que realmente importaba. Perdiste más que eso, respondí, sintiendo que la ira comenzaba a resurgir en mí. Perdiste a tu hija. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la mía, lo sé, y lo lamento. Pero eso no cambiará lo que hice. Hubo un silencio incómodo entre nosotras. Sentía que había tantas cosas que quería decirle, pero al mismo tiempo, sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo que ya había pasado. La relación entre nosotras estaba rota, y ambas éramos conscientes de ello. Finalmente, Leticia rompió el silencio. Me iré, Camila. No quiero pelear más. Si esto es lo que necesitas para sentirte mejor, entonces lo aceptaré. No respondí. La miré una última vez, intentando encontrar alguna señal de la mujer que alguna vez había sido mi madre, pero todo lo que vi fue una desconocida. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la casa, dejando atrás los restos de lo que alguna vez fue nuestra familia. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí un peso levantarse de mis hombros. Sabía que lo que había hecho era cruel, pero también sabía que Leticia había tomado su decisión mucho antes de que yo tomara la mía. Ahora, con la casa vacía, podía empezar a reconstruir lo que ella había destruido. Pero una parte de mí sabía que, sin importar cuánto intentara restaurar la casa, nada podría reparar el daño que había hecho nuestra relación. El día del desalojo finalmente llegó. La casa, ahora vacía, estaba lista para empezar su transformación. Sabía que Leticia no tenía a dónde ir, pero eso no cambió mi determinación. Había tomado la decisión de seguir adelante, sin importar las consecuencias para ella. Durante las últimas semanas, había intentado convencerme de que estaba haciendo lo correcto, que era un acto de justicia. Pero, en el fondo, una pequeña parte de mí sabía que también era un acto de venganza. Cuando llegué a la casa esa mañana, Leticia ya estaba fuera. Tenía un par de maletas a su lado, y su expresión era de pura derrota. Parecía una sombra de la mujer que solía ser. Al verme, no dijo nada, solo bajó la mirada, como si estuviera demasiado avergonzada para enfrentarme. No había mucho que decir. Los documentos estaban listos, y el proceso legal estaba en marcha. Un oficial de la corte llegó poco después para asegurarse de que todo se llevara a cabo sin problemas.
La casa ahora era oficialmente mía, y Leticia tenía que abandonarla para siempre. ¿Hay algo que quieras decir?, le pregunté, más por cortesía que por interés genuino. Ella me miró, y por un momento, pensé que iba a decir algo, que quizás se disculparía o intentaría explicarse una vez más. Pero, en lugar de eso, simplemente negó con la cabeza. No hay nada que pueda decir que cambie lo que ha pasado, respondió en voz baja. Solo lamento que hayamos llegado a esto. La frialdad en su tono me sorprendió, pero al mismo tiempo, entendía que estaba tratando de proteger lo poco que le quedaba de dignidad. Había perdido todo lo que alguna vez había tenido, y ahora se encontraba sola, sin familia, sin hogar, y sin esperanza. Aún así, no podía permitir que esa realidad suavizara mi resolución. El oficial le entregó los documentos finales, y Leticia, con manos temblorosas, firmó donde se le indicaba. Era el cierre de un capítulo doloroso, uno que ninguna de las dos había previsto, pero que ahora estaba completo. Mientras ella recogía sus cosas y se preparaba para irse, la observé en silencio. No había rencor en mi corazón en ese momento, solo una extraña sensación de vacío. Había imaginado este momento tantas veces, había pensado que sentiría una inmensa satisfacción al verla abandonar la casa, pero lo único que sentía era una profunda tristeza. El daño estaba hecho, y aunque sabía que no había vuelta atrás, no podía evitar sentir que ambas habíamos perdido algo irrecuperable. Leticia se giró una última vez antes de irse. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, se encontraron con los míos. Espero que algún día puedas perdonarme, Camila, dijo con voz entrecortada. Sé que no lo merezco, pero quería que lo supieras. No respondí. Sabía que el perdón no llegaría pronto, si es que alguna vez lo hacía. Todo lo que podía hacer era mirar cómo se alejaba, sabiendo que este sería el último recuerdo que tendría de ella. Leticia se fue sin mirar atrás, y cuando finalmente desapareció de mi vista, me di cuenta de que ese sería el último adiós. Una vez que estuvo fuera de la propiedad, me quedé en silencio frente a la casa. Era mía de nuevo, pero no podía ignorar el precio que había pagado para recuperarla. Me pregunté si había tomado la decisión correcta, si el rencor había nublado mi juicio. Pero en ese momento, no importaba. La historia entre Leticia y yo había llegado a su fin, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Entré en la casa, cerré la puerta detrás de mí, y me tomé un momento para absorber lo que acababa de suceder. Cada rincón de esa casa tenía un recuerdo, tanto bueno como malo. Sabía que tenía mucho trabajo por delante para devolverle su antigua gloria, pero al mismo tiempo, era consciente de que el verdadero trabajo sería lidiar con el vacío que Leticia había dejado en mi vida. Decidí empezar de inmediato. Contraté a un equipo de renovadores y les di instrucciones claras sobre cómo quería que quedara la casa. No quería que se pareciera en nada al estado en que Leticia la había dejado. Quería que reflejara mi nueva vida, una vida en la que ella ya no tenía cabida. Sin embargo, en el fondo, sabía que por mucho que intentara cambiar el interior aún guardaría cicatrices que tardarían en sanar. Los trabajos de renovación comenzaron y, poco a poco, la casa comenzó a transformarse. Cada nueva capa de pintura, cada mueble nuevo que llegaba, me daba la sensación de que estaba reconstruyendo algo más que una propiedad. Estaba reconstruyendo mi vida, sin la sombra de Leticia a mi lado. Pero aún así, en las noches más solitarias, no podía evitar pensar en ella, preguntándome dónde estaría, cómo estaría sobreviviendo, y si alguna vez me perdonaría por lo que había hecho. El tiempo pasó, y con él, el dolor comenzó a desvanecerse. La casa volvió a ser un lugar lleno de vida, un lugar que me recordaba a mi abuela y los buenos tiempos que compartimos. Pero la ausencia de Leticia era algo que no podía ignorar. A pesar de todo lo que había sucedido, seguía siendo mi madre, y en algún rincón de mi corazón, el amor que sentía por ella nunca desapareció del todo. Al final, lo que aprendí de todo esto fue que las decisiones que tomamos en momentos de dolor y resentimiento pueden tener consecuencias que no siempre anticipamos. Leticia había elegido el dinero por encima de su familia, y yo había elegido la venganza por encima del perdón. Ahora, ambas estábamos pagando el precio.